por cierto, de que aceptó la plática. No, todo al contrario. Ya le debería una. Hay muchas. No se preocupe. No, al contrario. Muchas gracias por el espacio. Yo siempre he dicho que entre más unión haya entre las personas que estamos dentro de la formación de lo académico, digo, es la única forma de que se pueda replicar y pueda haber más impacto, ¿no? En la niñez y la juventud, que usted maneja más, la juventud. Sí. Pues sí, la verdad es que nada más déjenme presentar a todos. Bienvenidos, ahorita estamos aquí en Monito Científico, en esas pláticas de ciencia con ciencia. Hoy estamos también de manteles largos con el coach Sergio Zúñiga, ¿no? Que nos saluda ¿desde dónde anda coach? En Oaxaca, ahorita andamos aquí por Oaxaca. Estábamos viendo ya la dinámica o la nueva estructura que se va a hacer en Nochistlán, de hacer un proyecto innovador, como lo que ustedes hacen en la parte de... Me encanta ver sus videos de matemáticas, la verdad. Nos ponen otra vez las pilas, porque sí, son cosas que de repente se nos olvida y que hay que ir retomando. Y estamos haciendo un pequeño trabajo que ya en un futuro se los iremos a dar a conocer y ustedes serán los primeros, que estamos haciendo entre los niños de Oaxaca, de cualquier etnia, con niños que están radicando en la ciudad de Neza, con coordinación con el licenciado Margarito, que él radica allá, y nuestra amiga Micaela, que está en Los Ángeles, California, y queremos hacer como que la esencia del niño oaxaqueño nunca se pierda y que explote todo su potencial como oaxaqueño. Entonces eso es lo que andamos haciendo ahorita aquí en Oaxaca. No podemos activar las academias por la pandemia, pero bueno, estamos trabajando igual de la misma manera. Pero muchas gracias por el espacio, la verdad. Gracias para mí. por hacerse el espacio. Digo, la verdad es que seguramente ando haciendo unas cosas súper interesantes, ando bastante ocupado y pues obviamente agradecemos muchísimo que se tome este tiempo para platicar con nosotros, ¿no? Entonces, para que la gente lo conozca, obviamente, para que los chicos que estén interesados, pues obviamente se enteren del proyecto y pues obviamente pues en una de esas ayuden, apoyen o inclusive en una de esas se inscriban y todo esto, ¿no? Claro. Como dice, la verdad es que apoyar a esta juventud pues es fundamental en todo lo que sigue, ¿no? En este mundo, ¿no? Sí, la verdad, doctor, yo soy de esa ideología que si las cabezas o los guías, ¿no? Los mentores no se unen para hacer esas cadenas irrompibles para el desarrollo y fomentar la educación y el conocimiento en la niñez y la juventud, de nada va a servir que haya tantos programas, tantas luchas sociales y todo esto, si los actores principales no se unen para de verdad crear conciencia en la educación. Entonces, la verdad, para mí es muy placentero poder estar aquí con ustedes y poder, ¿no? Sumar un poco a la iniciativa que ustedes han tenido, y que la verdad se me hace increíble la labor que están haciendo. Muchas gracias. Pues bueno, ¿qué le parece si vamos a un pequeño video de reseña para que los chicos lo conozcan, claro. para que los conectados lo conozcan? Y ahorita regresamos para platicar precisamente con el coach Sergio Zúñiga. Claro que sí. A ver. Bienvenidos a capítulo 3 de Ciencia Conciencia con el Monito Científico. Soy David García y hoy nos acompaña el coach Sergio Zúñiga, quien fundó en el año 2009 la Academia Indígena de México, un proyecto deportivo creado con el objetivo de impulsar por medio del estudio y el deporte a la niñez de las comunidades indígenas triquis de Oaxaca, muchas de ellas con graves problemas de pobreza y violencia. A tan solo un año de iniciado el proyecto lograron ser bicampeones de campeonatos nacionales organizados por IBOA México en diversos estados de México, logrando su lugar para competir en Orlando, Florida. Así comenzaron una larga carrera de campeonatos ganados por todo México. A nivel internacional, han participado y ganado campeonatos en Argentina, República Dominicana, Uruguay, España, Inglaterra, Alemania, Italia y Estados Unidos. Como reconocimiento a sus logros, el entrenador Greg Popovich del equipo de los Spurs de San Antonio de la NBA les invitó a presenciar un partido en el estadio AT&T en San Antonio, Texas, jugando al medio tiempo ante más de 18,500 espectadores.
El profesor Sergio Zúñiga fue galardonado con el Premio Nacional del Deporte 2014 y fueron ubicados en el lugar número 13 de los sucesos más importantes del deporte mundial. En junio de 2014 les fue otorgado el Premio Internacional Fair Play como mejor ejemplo deportivo por el Comité Olímpico Internacional en Kazán, Rusia. La Academia Indígena de México, AIM, ha logrado ser referente fundamental en el fomento del deporte y la educación de las comunidades indígenas con mayor pobreza y rezago educativo en México. Ha enseñado a la niñez indígena a competir y a enfrentar la diversidad de la vida con carácter y entusiasmo. Este proyecto se inició en la región Triqui, pero el sueño es trabajar y replicarlo en todo el país, con el ejemplo de los campeones descalzos de la montaña. Así que bienvenidos al Laboratorio del Monito Científico y comenzamos. Perfecto, ya no, ahora sí, como vieron, la verdad estamos muy de manteles largos, estamos en presencia de una persona que hace, yo creo, como muy pocas, ayudar a la gente. Y pues obviamente lo hace con muchísimo entusiasmo, con muchísimo gusto y de la mejor manera posible, ¿no? Coach, pues bienvenida, ya hemos empezado a platicar un poquito. Sí. Y la pregunta, o bueno, ¿cómo está titulada la plática de hoy de por qué los chicos no quieren estudiar, ¿no? Es un problema sumamente difícil, ¿no? Un problema bueno, obviamente los maestros se enfrentan a él a diario, y desde su punto de vista, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el factor que usted cree importante en el sentido de que los chicos no quieren estudiar o que se les hace fácil algo extra por ahí, digamos, empezar a ganar un poquito de dinero y dicen, bueno, pues ¿para qué estudio si ya gano dinero, no? O qué nos puede platicar usted sobre este pequeño tema que es fundamental para seguir construyendo la juventud de México, ¿no? Sí, bueno, como lo comentábamos hace un rato, es una pregunta muy difícil porque cuesta trabajo también como padres o como padres de familia responderla. ¿Por qué a mi hijo no le gusta estudiar? Es algo que en lo personal me ha tocado ver diferentes facetas y que le doy gracias a la vida que me ha dado la oportunidad de poder ver la problemática de los niños en comunidades rurales y en lugares urbanos. O sea, niños de comunidades indígenas o de montaña, como lo quieran ver, y niños de la ciudad. O sea, es la misma problemática. A lo mejor cambian algunos estatus sociales o problemáticas Sí, claro. de ingresos, pero es la misma consecuencia. Y los padres, ese es siempre su dilema. ¿Por qué a mi hijo no le gusta estudiar? Y considero que algo muy importante o la solución a todo esto es la falta de motivación de los niños desde el núcleo familiar. Y tal vez no vamos a profundizar, pero sí me gustaría tocar algunos temas que me ha tocado vivir en las montañas y en las ciudades. Son las problemáticas que viven el día a día los padres de familia, una familia mexicana. Una familia mexicana que tiene que pararse desde temprano, irse primero toda una hazaña para llegar a su trabajo, el medio de transporte en una ciudad o Claro. en el campo. En una ciudad hablas de más de 1 hora y media, 2 horas para poder llegar a su trabajo. Claro, Hablamos en el campo que hay que caminar de 2 a 2 horas y media para llegar a donde se está sembrando o se está trabajando en el campo. Quieras o no, ya desde ahí ya hay una problemática, ya hay un problema en la cabeza como padre de familia, como decir, tengo que llegar. Una vez que llegas, tienes esa problemática en el campo de decir, caray, tengo que estar trabajando aquí más de 5 o 6 horas al sol, con herramientas, duro entre la tierra, hay piedras, a veces la yunta o a veces tractores, pero eso no tienes que hacer el día a día. Y si tú vas a una ciudad y trabajas, no sé, en una clase media de obrero, pues hay un horario que cumplir, hay un estatus que cumplir en el área laboral, tienes supervisores, encargados de piso, jefes, en fin. Hay todo un dilema de problemáticas en el día a día de un padre de familia. Hablamos de una clase media baja. A mí me dio risa apenas hace un momento, estaba leyendo en Forbes, no sé si es el momento, pero la verdad lo quiero compartir porque me da mucha risa. Dice que
Forbes nos clasificó ya, como mexicanos. Clase media baja, clase media alta. Ajá. Clase media baja son aquellas personas que ganan entre 4,000 y 14,000 pesos mensuales. Ajá. Nosotros, esos somos la clase media baja. Ajá. Y los de clase media alta son los que ganan arriba de 14,000 pesos. Me dio un poquito de risa porque yo dije, caray, ya no sé dónde estoy, si arriba o abajo, y empecé así como que, y si le sumo un pesito, a lo mejor ya estoy arriba, y cosas así. Se me hizo algo absurdo, pero lo maneja una revista que lo ve, pues gente que está en el medio empresarial y todo esto, y me da pendiente de que se la vayan a creer, que vayan a decir, pues entonces nosotros estamos por muy arriba de todo esto. Entonces, por ahí va el problema de la educación en México. Ajá. Porque los papás cuando regresan de esta pequeña rutina del día a día laboral, Ajá. ya sea en el campo, o sea en una empresa como obrero, o en una oficina, o incluso como maestros, porque hay maestros que tienen que cumplir todo su horario, que entran Sí, a las claro. 7 de la mañana y salen a las 2 de la tarde, en secundarias y en primarias entran a las 8 y salen a la 1, o sea, hay que cumplir un horario y hay exigencias, tienes la subdirectora, tienes el director, está el comité de paz de familia, o sea, hay todo un esquema Sí, claro. de procedimientos en tu área laboral. Entonces, cuando tú llegas de repente a tu casa, pues lo que quieres es descansar, lo que buscas es estar en paz, estar tranquilo, y resulta que no. ¿Por qué? Porque también eres parte de una familia. Eres Claro. padre, eres mamá, eres hermano, eres primo. Si formas parte de una familia vas a tener estas problemáticas. Entonces, Claro. como papá y mamá, de repente llegar y te llega tu hijo con que, pues, no me gusta estudiar, se me hace muy pesado. Ese es un aspecto que también tenemos que lidiar como padres, de que no todos los niños aprenden del mismo ritmo. Hay niños Claro. que aprenden a la primera explicación que da el maestro. Sí, yo ya entendí. Sí, es más, ya acabé 5 ejercicios. Y el otro niño así como que, todavía no entiendo nada. Claro, Y es que sí. ya va 5 ejercicios adelante, yo todavía no entendí el primero. Y explíquemelo, por favor. Entonces, la única solución a esta problemática es llegar a casa y repasar. Pero si tú llegas a casa y no está papá y mamá porque están en labores, o de repente mamá que a lo mejor no trabaja, pero tiene obligaciones en clase, o sea, para mí el trabajo más difícil es estar en casa. Ahora lo veo con la pandemia, de estar barriendo, trapeando, arreglando, tendiendo camas y la ropa y tiéndela y sabes que esta ya quedó mal y vuelve a lavar y cosas así, te queda así como que... Claro, sí, ahora vemos todo el trabajo que involucra estar detrás de casa, ¿no? Sí. Y aparte de esto es gratis, entonces yo le digo a mi esposa, le digo, híjole, si a mí me pagaran por todo lo que hacemos, imagínate, saldríamos de las deudas que tenemos, pero no es así, es un trabajo muy arduo y que no se paga, porque es parte de la familia, es el parte del desarrollo, de la estructura familiar y que son los cimientos de una cultura de valores que es esencial. Hasta hoy voy comprendiendo la importancia de estos valores de la responsabilidad y el apoyo dentro del hogar. Claro. Entonces el papá o la mamá llega de trabajar y lo que quiere es descansar, pero la verdad a veces no llega ni a eso porque tiene que arreglar, preparar la cena, preparar la comida para el otro día, en fin, son muchos factores. Y el niño, o sea, muchas veces se queda a medias en el aprendizaje porque no encuentra esa motivación, no encuentra ese respaldo que puedas tú decir. No es lo mismo tener un papá descansado que de repente ya después de todo lo que hizo en el trabajo y llegar a la casa y cumplir con las acciones del día a día, todavía sentarse con el hijo y explicarle un poquito de lo que él no entendió. Y la verdad, yo por eso agradezco tus clases. La verdad, son esenciales porque nos quitas un gran problema de encima. O sea, nos estás poniendo un diccionario de matemáticas esencial. Entonces, yo la verdad, a veces le digo a los chicos, tienen dudas, simplemente vayan a un libro científico y pregúntenle. Les juro que les va a solucionar el problema. Pero quienes no lo tenemos este medio, sí es muy complicado. Entonces, la verdad, la falta de motivación en los niños es un problema. Y se supone que esa motivación no solamente debe ser en casa, sino de cuando el niño llega a la escuela, pues debe de encontrar esa motivación por parte de sus maestros. Pero resulta que esa motivación no existe ni en casa y muchas veces no existe en la escuela. No generalizo porque hay maestros muy buenos como ustedes, pero sí hay maestros
que de repente esa falta de interés, esa falta de motivación, esa falta de muchos factores, de repente esa apatía también es transmitible, es una pandemia también. No estamos hablando del COVID, hay otras pandemias más peligrosas que nos están llevando a este rezago, social, este rezago ya cultural, podríamos decirlo como cultural en nuestra sociedad en México, de esa apatía, de esa falta de interés, de esa mala información o simplemente no es de mi agrado. Y eso es una problemática que se está llevando. Entonces, para mí, sinceramente, el que un niño no quiere estudiar es la falta de motivación, tanto en el hogar como en la escuela. También el problema de la inmediatez, ¿no? Que muchas veces ahorita los jóvenes buscan ok, ya quiero la respuesta, no importa cómo se llegue a ella, realmente no me interesa, obviamente por falta de motivación, pero con tener la respuesta es suficiente, ¿no? Inclusive muchas veces vemos sobre todo en grupos de Facebook y todo oye, ¿quién me puede ayudar a resolver esto? No importa cómo, no importa para qué, pero denme la respuesta, ¿no? Es más, hasta les pago, pero denme la respuesta, ¿no? Entonces, esa inmediatez también es peligrosa, ¿no? Sí, yo creo que hoy en día los jóvenes lo que quieren es cosas mucho más fáciles, más rápidas, con mayor velocidad y que no requiere de mucho esfuerzo. Y esa es una problemática que los medios que hoy, bueno, en mi época, yo ya tengo más de 50 años, en mi época no existía lo que hoy en día. O sea, la verdad, en mi época, tus mejores trabajos, tenías que ir a una papelería y comprar tu biografía. Y no había que una computadora, o sea, era una máquina de escribir y cuidadito te equivocaras, porque capaz que echabas a perder toda la hoja. Entonces, no es como ahora, o sea, los equipos actuales tienen los propios correctores de ortografía y tú dices, caray, ¿cómo no existió eso en mis tiempos? ¿No? Y te tenías que apurar cuando dejaban una biografía de X personaje y tenías que correr en friega a la papelería para que tus compañeros te dejaran una y pudieras tú tener tu tarea, porque si no la encontrabas tenías que ir de papelería en papelería para poder encontrar la biografía. No había internet como ahora, que decías, no, si ahorita lo busco y te salen, no sé, miles de puntos de vista. Entonces, creo que también la tecnología ha afectado en esa parte no digo que sea mala, es buenísima, lo estoy comentando ahorita, es buenísimo, hoy con un solo dedo puedes encontrar miles de cosas, pero siento que hace la vida muy fácil a los jóvenes. Y eso se está transmitiendo. Hoy me tocó ver, fíjate que he estado viendo ahora en el Face, me he metido, de repente estamos ahí mi esposa y yo, y de repente me ve reír y me dice, ¿de qué te ríes? Y le digo, es que ve esto, y pasa un video de algo muy cómico, o sea, le da mucha risa. Pero después empecé a ver muchos factores que pasan en el Face o en YouTube. Y me sorprende ver cómo hoy los jóvenes se preocupan más por verse bien, por su apariencia externa, por verse así como modelos o maquillados o con un cuerpazo, pero no por el interior. O sea, me preocupo más por el exterior, que se vea bien presentable, como una figura, un modelo, no sé, que por el interior. O sea, que el conocimiento en la actualidad no es esencial, es el populismo lo más trascendental. Entonces, de repente cuando quieres hablar de educación, de meter métodos de aprendizaje, métodos de lectura, métodos de comprensión lectora, en fin, muchos factores, es obsoleto. O sea, la verdad lo ven los chicos y dicen, ¿qué es eso? ¿Eso para qué? La verdad, no me va a servir para el TikTok que voy a poner en 5 minutos, ¿no? Claro. Entonces, tú como mentor dices, caray, pues, ¿qué los papás no se dan cuenta? Me dio gusto también ver un video de un papá que decía que puso a su hija, que subió un TikTok donde está ella bailando y todo este rollo, y hizo que el papá, su hija, pidiera disculpas por la forma en que actuó frente a las cámaras, bailando como si fuera, no sé, de un salón de fiestas o de esos figurbios o esas cosas. Y le dijo, es que tú no eres eso, tú eres una chica que estudia en una escuela, en una universidad becada, como para que hagas este tipo de desfiguros y tonterías. O sea, explícales que tú estás becada y que estás estudiando y que eres buen estudiante y que solo por estar a la moda y que encajar en este famoso círculo social juvenil,
es que tienes que denigrarte de esta manera y no puedes decir en realidad tú quién eres. Entonces, creo que también está afectando estas plataformas que lejos de beneficiar al desarrollo, la motivación de la educación en los niños y jóvenes, está obligándolos a ser chicos populistas que al final del día van a ser adultos. Y cuando lleguen a la etapa adulta, no van a saber cómo enfrentar la vida ni cómo creer o buscar una solución que en realidad les ayude a seguir en su desarrollo adulto, porque al final del día van a formar una familia y van a tener hijos. ¿Y qué le pueden decir a su hijo? ¿Viste que ya es un TikTok para que hagas esto? O sea, esto va a pasar de moda. En cuanto acabe la pandemia, van a pasar otros factores. O sea, eso lo debemos de entender muy bien. Y los programas como los que ustedes hacen son los que van a seguir subsistiendo, porque son cimientos, son valores educativos que son esenciales para seguir el crecimiento. Entonces, la verdad, sí creo que son muchos factores los que hay y que están afectando al desarrollo de la educación de los niños y jóvenes. Hablamos de un niño de primaria, de los 6 a los 12 años, que este niño lo que quiere es eso, motivación. Es algo lo que hice parecido en las comunidades indígenas y que seguimos haciendo, es de que, ok, vamos a hacer una cosa. Si tú estudias y lees y tienes un promedio de 8, puedes venir a jugar a básquetbol, pero no solamente vas a jugar básquetbol, puedes visitar otros estados, convivir con otras escuelas y convivir con otras familias. Y puedes, hablamos de una comunidad indígena, una comunidad rural, puedes hacer tus 3 comidas al día. Eso lo motiva al niño y dice, no, yo voy a la escuela, yo voy a estudiar, voy a leer y voy a hacer muchas cosas porque yo quiero conocer otros lugares, quiero jugar básquetbol. En fin, se buscó una motivación. Es algo ordinario, pero simplemente se hizo bien hecho. Entonces, ha sido una problemática global porque en las mismas comunidades rurales ha afectado el trabajo tanto de entrenadores que existían o que existen, de maestros que de repente habíamos caído en una área de confort, de que simplemente ir, cumplir mi horario y presentar los trabajos ya era suficiente. Y ahora no. Ahora hay que motivar, hay que buscar, hay que buscar alternativas que puedan, impulsar al niño a que de verdad le interese el estudio. Y eso para mí me causó, creo que soy el enemigo número 1 de educación y deportes por haber creado este tipo de cosas. Pero en la vida todo tiene un precio y es válido. Y imagínate, terminas esta etapa con los chicos en este tipo de motivación y de repente llegas a la secundaria y ya no existe. De los 12 a los 15 años ya no existe esto. Entonces es un retroceso. Pero si existe, estamos hablando en la etapa más crucial para mí de la educación, de los 12 a los 15 años. A mí me tocó ver en algunas comunidades indígenas que llegaban chicos de 12 años que todavía no sabían leer y escribir. Y tú dices, bueno, pues ¿cómo llegaste a la secundaria? Se supone que eso ya te lo habían enseñado en 6 años. Bueno, había chicos que en realidad no sabían leer y escribir. Y si tú no sabes leer y escribir, mucho menos sabes hacer una suma, una multiplicación, no tienes comprensión lectora, no tienes muchos factores que son necesarios para la etapa de secundaria. Entonces es un retroceso. Y yo no voy a culpar al maestro de primaria, ni voy a culpar al maestro de secundaria. O sea, eso viene del núcleo familiar, que no hay esa motivación, no hay exigencia, no hay... que si son campesinos o no, como padres buscamos alternativas, tenemos que buscar soluciones, no estar buscando culpables. Eso es muy común en México de decir, mi hijo es de un aprendizaje lento, culpa del maestro. Mi hijo no pasó el año, culpa del maestro. Mi hijo no tiene las mejores instalaciones, culpa del gobierno. Mi hijo no pudo culminar la preparatoria, culpa del gobierno, culpa de los maestros, en fin. Buscamos culpables, pero como padres tenemos que buscar soluciones. Entonces, si mi hijo es de lento aprendizaje, es sencillo. Hay muchas plataformas como la de ustedes y yo, la verdad, yo le digo a mis alumnos, métanse, aprendan, pregunten. El que no pregunte no avanza. Mejor que me digan tonto y burro por preguntar y no tonto y burro por no ser nadie o no hacer nada. O sea, a veces es necesario utilizar ese tipo de lenguaje porque como mexicanos a veces cuando nos hablan duro es cuando entendemos. Si nos tratan mal, ahí es cuando decimos, no, sí, perdón. Pero nos hablan bien, nos tratan bonito,
nos pagan becas, o sea, porque el gobierno paga unas becas excepcionales, la verdad, para los chicos de preparatoria es excelente. El problema es, yo como mentor digo, ¿en realidad se merece esa beca este joven? Que lo primero que está esperando es cobrar su beca para ir, ¿qué? A comprar libros, material para su educación, pagarse un curso de inglés, matemáticas, no sé, ¿algo? No, lo primero que hace es comprarse los tenis, el celular, pagar infinidad de cosas. Entonces dices, ¿en verdad está sirviendo esto? Entonces sí necesitan estos jóvenes mentores que los guíen. Las páginas que hacen ustedes son guías. A lo mejor la gente todavía no comprende la importancia de estas plataformas, pero son esenciales, son guías esenciales. Y a lo mejor la gente aún no se ha dado cuenta de lo esencial que es todo esto, pero va a llegar el punto, cuando acabe esta pandemia, ahí sí ya todo el mundo va a estar de, sí, cierto, gracias. Y es gratis, ¿verdad? Sí, pero es momentáneo. Es como cuando yo voy al doctor y pido una consulta, el doctor me va a decir, la primera consulta es gratis. No. En la primera consulta me va a decir, usted tiene esto y va a llevar un tratamiento de 10 consultas y me debe tanto. Si tú vas a una taquería y pides 10 tacos, es tanto. No van a decir, no, sí, los primeros 10 tacos son gratis y después ya me paga la segunda ronda. O cuando vas a comprar ahora lo estaba viendo esto de que estuvo de moda la Liga de la Justicia en la plataforma HBO Go. Sí, 7 días gratis y de ahí, pum, si te gusta, te la puedes comprar toda. Y si no, bueno, pues no. ¿Cuál? No, ya te cobraron el mes, ni siquiera se esperaron a los 7 días, ya te estaban cobrando el segundo día la plataforma. Entonces, deben de entender que si invertimos en muchas cosas, gastamos en muchas cosas, también es importante invertir en la educación de nuestros hijos. Claro. Entonces, son culturas que nos hacen falta en esta sociedad. No digo que seamos una mala sociedad, quiero reiterarlo. Estoy hablando que nos hace falta más conciencia de lo que estamos buscando para nuestros hijos. No se trata de que repitan nuestros errores. A mí me acuerdo que uno de mis alumnos indígenas, incluso mi hijo estaba en esa plática que les di a los alumnos y me decían, es que yo quiero hacer esto, yo quiero ser igual que usted. Le digo, no, a ver, vamos por partes. Y por eso, no crees que estaba riendo como ahora, pero creo que sí se espantaron. Les dije, no van a ser igual que yo, van a ser mejores. Y no van a ser igual que sus papás, van a ser mejores que sus papás. Porque si no, ¿de qué sirve que estemos aquí macheteando horas y horas y horas, trabajando y soportando que el gruñón, que la gruñón en el trabajo, que en la escuela? Y si soy maestro, ya vino no solamente mi subdirectora o la secretaria, que no le gustó el oficio que le mandé o el director. No, todavía vienen padres de familia que sabiendo que su hijo de verdad es un rebelde, todavía lo defienden, le digan, téngale paciencia, así es. Sí, señora, pero es que no solamente tengo un solo alumno, tengo más de 40 alumnos por grupo. Entonces, imagínese, señora, o sea, usted nomás tiene 3 hijos, a lo mejor, o 2, o a lo mejor es hijo único, pero yo tengo más de 40 alumnos por cada grado, entonces en todo el tiempo que estoy aquí tengo que atender a más de 200 alumnos por día. Claro. Entonces, hace falta esa conciencia también como padres, y me sorprende escuchar de repente a padres, no ha sido en mi caso, pero sí me ha tocado ver a algunos compañeros maestros que los papás llegan defendiendo a su hijo como si fuera Superman, Batman y Robin juntos. No, es que mi hijo es un fenómeno. Y tú, que señora, lo único que viene a hacer aquí es su hijo, primero vea cómo viene. No se sabe ni siquiera vestir bien con el uniforme, se sienta como si estuviera en la cantina. No participa, es rebelde. Le tengo que irlo a buscar a ver si de verdad quiere entrar a la escuela, entrar a las clases. O sea, señora, ¿sí sabe quién es su hijo? Y la señora, sí, claro que sé quién es mi hijo, pues es mi hijo. Pero si yo no lo apoyo, ¿quién lo va a apoyar? Y tú te quedas, señora, bueno, pues si yo aquí le pongo reglas, pues póngaselas usted también, porque entonces el chico va a estar partido a la mitad y no va a saber cuál es bueno y cuál es malo. Entonces, sí, claro, hay apoyos, ¿no? O sea, el apoyar no también nada más es decir, mi hijo es, como dice Superman, ¿no? O sea, realmente es darse cuenta de quién es su hijo y pues obviamente encaminarlo, ¿no? Y eso nos cuesta mucho trabajo como padres, aceptar la realidad de nuestros hijos. Yo los admiro mucho a ti, David, y a Larky, Danaí, porque han tenido un referente, que son sus padres. Yo tuve la oportunidad de conocerlos cuando regresamos de un viaje a Estados Unidos,
Y la verdad se ve, y se ve la persona, pero hay un referente. Imagínate en las familias en México cuando no hay ese referente. Y cuando hay ese referente de una persona exitosa, a veces ya no sé si es bueno o es malo, porque esas personas que llegan a tener tanto éxito son las personas que descuidan más a sus hijos, más a su familia. Y al final de la historia, ahí están los problemas, porque hay que pagar un precio. Entonces, ni nada en exceso, ni nada en confort. O sea, tiene que haber un balance de mi alcance, donde haya esa equidad de atención a la familia y de atención a mi trabajo. Yo me acuerdo mucho de mi suegro, el profesor, fue director y es jubilado de secundarias, y él mucho me decía, y se lo decía a su personal, él les decía, los problemas de maestros, ¿sí? Cuando entren a su casa, los cuelgan afuera de su casa, y cuando lleguen a su casa, el papel que les corresponde de papá y esposo. Y cuando lleguen a la escuela, los problemas de casa de papá y el esposo se cuelgan afuera de la escuela y hacen su papel de profesor. Y eso, la verdad, a mí me marcó, porque luego me dicen, es que usted estaba bien enojado hace 5 minutos en el entrenamiento o en la clase. Sí, pero ese era mi papel hace 5 minutos. Ahorita estoy aquí platicando con ustedes y este es otro papel, otra faceta. Entonces, tenemos que también aprender como personas a diferenciar y colocar las cosas en su lugar. No solamente una sola persona todo el tiempo, porque no beneficia ni a tu persona, ¿sí? Ni a las personas que te rodean, que es tu familia. Entonces, creo que es muy complejo estos temas y que en realidad te agradezco que se toquen. Eres la primera persona que me invita a hacer una charla de este tipo y que me dice, ¿por qué los niños no quieren estudiar? Y te quedas... Cuando me dijeron, ¿quieres este tema? Le digo, claro, pues si yo te contara por qué no quieren estudiar los niños. Fíjate que te doy un caso hace poco, se llama Niceto, este niño. Es un chico muy tranquilo, hiperactivo como todos, pero había pasado ya todo el proceso. Estamos hablando de que ya había ido toda la secundaria y toda la prepa con nosotros, ya estaba por ingresar a la universidad. Pero dice, ya no quiero estar, ya no. Y estás hablando de un chico de 17 años, casi 18. Y dice, ya no quiero estar. Ya me voy, mis hermanos trabajan en Canadá y allá ganan bien y ya no voy a estudiar. Digo, ¿qué puedes hacer tú como mentor, como maestro, cuando un chico ya no quiere? Cuando le has dado todas las alternativas, viajó a Estados Unidos, viajó a Europa, Sudamérica, viajó casi toda la República, se les presentaron diferentes universidades, propuestas, infinidad de cosas. Simplemente había una regla, disciplina y estudio. Era todo. Pero para él sintió que eso no era necesario para triunfar en la vida. Y dejó todo por nada, simplemente porque ya se había cansado. Digo, un mal día los tenemos todos. Pero no por ese mal día vas a echar a perder todo el esfuerzo que tú creaste o que hiciste durante todo este tiempo. Entonces, es muy triste. También me tocó ver la otra historia de un joven, y bueno, hoy ya es joven, en esa época iba en segundo de secundaria, Isaías se llamaba, un fenómeno, lo llevé a jugar a Alemania y muchos me dijeron, ese chico juega como Iverson. Entonces decías, caray, no, pues entonces, sí, tenía el talento y todo, pero no le gustaba estudiar. Entonces el chico se sale de la academia, se regresa a la región Triqui y se casa. Se casó como como a los 15 años y ya tenía un hijo a los 16. Entonces imagínate, simplemente por creer que la vida fácil es así, te aventaste una responsabilidad 2 veces que si hubieras estudiado, porque ahora tienes la responsabilidad de sacar adelante a tu esposa y de educar a tu hijo. ¿Y qué educación le puedes dar? Pero eso es algo muy común que se está viviendo en las comunidades indígenas. No generalizo, porque no todas las comunidades indígenas viven en esa misma circunstancia. Me tocó conocer un pueblo en Oaxaca, se llama Tepelmeme, donde ahí casi la mayoría, yo te puedo presumir que el 99% de la población en Tepelmeme son profesionistas y que ahí las familias pelean entre sí para ver qué hijo es mejor profesionista, ingeniero, arquitecto, licenciado. O sea, dices, wow, qué padre, ojalá y así fuera todo el tiempo, ¿no? Y eso se me hace increíble, me gusta mucho ese lugar y tengo muchos amigos que están ahí. Y la verdad, tengo una amiga que se llama
se apellida Hernández y está en Alemania, que es de ese pueblo. Y la verdad es increíble, o sea, es increíble lo importante que es el estudio, tener una carrera, que no es la solución, ¿eh? No es la solución a todos no es tus solución, problemas. pero ayuda mucho, eso sí es un hecho. Pero te facilita y te da otra visión y te da otra posición social, quieras o no, también te ayuda. Y de hecho, ahorita que lo mencionas, es curioso, ¿no? En el sentido de que dicen, no, es que la verdad la carrera no va a solucionar las cosas, ¿no? Y lo hago con un paralelismo como la frase esta que de repente mucha gente dice, ¿para qué me sirven las matemáticas, no? Y efectivamente es eso, no es que vayan a utilizar el trinomio al cuadrado perfecto como los chistes, ¿no? Cada día no lo van a utilizar, ni mucho menos. Pero efectivamente es eso, ¿no? Les da otra mirada, les da otra forma de pensar, de afrontar las cosas, ¿no? Así es. Bueno, para mí las matemáticas es como hablar otra lengua. Si tú hablas otra lengua, o sea, dos son tus mundos. Digo, si yo hablo español, inglés y francés, pues tres son mis mundos. Voy a poder desarrollarme en el ámbito donde se habla inglés, donde se habla francés y habla español. Las matemáticas es lo mismo porque tienen sus niveles de avance. Entonces, si tú te desenvuelves, digo, tus charlas pueden ser infinitas. O sea, la verdad, digo, desde los griegos hasta nuestra fecha, las matemáticas se siguen en función. Y para cualquier cosa necesitas las matemáticas. Digo, no hay un número en el día a día que no aparezca en tu vida. O sea, va a aparecer un número. Y si no lo sabes apreciar y manejar, va a ser difícil. Entonces, yo considero que es muy esencial entender que no se trata de que por el hecho de que hayas sacado puros dieces, signifique que vas a ser el super sabio, el Diego de las polémicas en YouTube, de que sabe todos los temas y que es inquebrantable el chico. No se trata de esto. O sea, tienes que ser creativo. O sea, sí es cierto, tienes el conocimiento, tienes toda la estructura, tienes tus promedios, tus cartas, todo lo que tú quieras, pero si no eres creativo, de nada te va a servir también tanto conocimiento. O sea, tienes que ser creativo, tienes que tener iniciativa. Todo lo que ustedes están haciendo es eso. Tienes el conocimiento, tienes todo, pero tienes la creatividad. Aunado a esto, vas a tener otros parámetros, otros estándares y otros pisos que pisar, porque de repente nos enfrascamos solamente en un solo sitio, pero con todo esto te obliga a ir más allá. Y eso es algo que me gusta, ¿no? Que sí es cierto. Yo tengo un amigo que se llama Mauricio, está en Libres Puebla, un saludo si nos está viendo. Él no culminó una carrera, pero me gusta porque es comerciante. El señor es empresario y tiene infinidad de negocios, pero usa su creatividad, su iniciativa, no tiene horarios y busca cómo poder hacer negocio. Para él todo es un negocio. Entonces dices, caray, y triunfó, y sin ningún título profesional. Y de repente me acuerdo de una historia de su hija que dice que estaba en la secundaria y el maestro, no sé de qué asignatura, le dice, es que tú no entiendes que debes hacer esto y esto y esto. No, es que a mí no me interesa. La forma en que usted me lo explique, me lo dice, no me gusta. No, pues que te voy a reprobar. Mire, no importa. Acabo de hacer hace 8 días un negocio de 500,000 pesos, ¿sí? Y usted no gana esto ni siquiera en 5 años. Así que mejor, ¿para qué me esmero tanto en ser como usted? Mejor soy como mi papá. Yo te quedas así como que... ¿Cómo le hago? O sea, ¿cómo explicarle al joven que es importante tener una carrera con todo su conocimiento y su iniciativa? O sea, es importante, pero es difícil. La verdad, la juventud de hoy es un caos, es peor que un tsunami, que de repente te llegan los problemas de los jóvenes así encima y te dices, bueno, pero ¿yo por qué lo tengo que solucionar? Para eso están sus papás, está su familia, ¿por qué a mí? Bueno, pues porque tú adoptaste esta situación. Es como los alumnos que tienen ustedes en matemáticas, y de repente empiezan las preguntas, y le estás explique. Bueno, ¿quién tiene un papá, una mamá que le explique también? Pero ni modo, o sea, nos tocó este papel. Entonces, hay que buscar esas soluciones. La verdad, es muy complicado poder motivar a un joven para que siga estudiando. Y el por qué y para qué es esencial. Y yo recuerdo que hace poco fui a Tamaulipas, ahí en la línea fronteriza, y estaba platicando con el licenciado Bernabé, es un rector de ahí, de la universidad, y estábamos platicando con unos jóvenes de un bachillerato.
y les pregunto, oye, ¿qué quieres ser de grande? ¿Qué te gustaría? Digo, estás enfrente del rector de la Universidad de Tamaulipas, digo, pues aprovechando igual y hasta te apoye, ¿no? Para que Claro, estudies claro, tu carrera. claro. No, los chavos y las chavas, ¿eh? Los chavos dicen, no, yo ¿qué quiero ser de grande? No, yo quiero ser narco. Y yo me quedé, ¿cómo? ¿Narco? Le digo, ¿qué? ¿Y tú? Le pregunté a la chava. No, pues yo una esposa de un narco. Y tú te quedas, bueno, ¿qué quieren estudiar? O sea, no, dice, no, yo gano más de narco. Y yo me acuerdo que hay un tema muy debatible y yo les decía que sí es cierto, o sea, sí se gana mucho dinero en esa faceta y digo, todo es válido, tampoco vamos a ir en contra de ellos, ¿no? Pero la vida es más corta y más rápida. Entonces, todo tiene su pro y contra. También el estudiar mucho, o sea, tiene también sus contras. Pero al final del día, los valores que te inculcan en la familia, la motivación, el Claro, claro. ejemplo, o sea, Son no los es que todo lo guían. que digamos aquí, sino el ejemplo que damos día a día, el ejemplo de los maestros, la motivación de tu entorno, pues es esencial. Pero estamos en un Claro. país muy amarillista, muy racista, porque amarillista porque nos gusta desde que amanecemos, prendemos las noticias a ver qué rollo hay. Y si no hablan de tragedias, no fue noticia. No, estas noticias, hoy no pasó nada. No se trata de tragedias todo Claro, el tiempo. Y racismo, dicen que en Estados Unidos. No, yo he visto más racismo aquí en México. Digo, ahí en Estados Unidos ya sabemos que negros contra asiáticos, blancos contra negros y todo el rollo. Pero sí, en sí, México, la diferencia de clases sociales, la discriminación, la marginación claro, es más cruel y más fuerte sí, claro, porque sí. estamos en un país del tercer mundo, ¿no? No estamos hablando de un país del primer mundo. Entonces, es mucho más sensible esa parte y los niños crecen con esa problemática. Eso, esa marginación y la verdad es muy triste de todo esto. Y digo, si tú tienes y te piden, pues dale gracias a Dios de que tienes y que te piden, ¿no? Eso también es muy esencial. Yo lo aprendí en estos 10 años con las comunidades indígenas y con Claro, los niños triquis, de que, bueno, no es que yo tuviera, pero sí tengo el conocimiento, la capacidad para ver cómo tú puedes llegar a la universidad. Y ver claro. a Tobías, ver a Efren, ver a mi hijo Dylan, a Ujú, Sonrix, a muchos otros chicos que ya están en la universidad ujú. y me da mucho gusto porque la verdad su futuro no era ese, era otro. Pero bueno, gracias a Dios ya hoy tienen una carrera, un sueño, una meta. Oye, Hay otros chicos que se... Ajá. y hablando de estos chicos, precisamente de estos casos de éxitos que alguna vez tuvimos la oportunidad enorme de entrevistar, ¿cómo le Sí. hace con esos chicos, no? ¿Cuál fue la motivación o el proceso o no sé cómo nos pueda comentar algo ahí detrás de estos chicos, que como bien dice, ¿no? No era su futuro, realmente no, inclusive ni siquiera lo soñaron ellos porque pues, estaban de alguna manera marginados a algo que pues no los dejaba llegar a ello y sin embargo ahora dice, ya están estudiando en una universidad, eventualmente tendrán una carrera, tendrán un futuro distinto al que, pues, de alguna manera la vida les tenía preparado, ¿no? Sí, ha sido difícil porque con esto del COVID, muchos de estos chicos regresaron a su casa. Cuando Claro. llegan a su casa y ven el área de confort, de que ya no está la disciplina, la exigencia, y ponte a estudiar, y qué haces, y órale, toma un libro, y limpia aquí, arréglate, y lava tu traste, y todo eso, de repente llegas a casa y no, mijito, siéntate, y esto, pues relajó muchísimo, no solamente la parte de disciplina, sino también la parte de mental, de inspiración, de sueños, de metas, pero los que se sostuvieron, que fue Tobías, Fren, Dylan, Bernabé, la verdad que son a base de todo esto, que fueron los que iniciaron hace años. Bueno, pues ellos están en el Tecnológico de Libres Puebla estudiando. Hay otros chicos que ya están becados en la náhuac, que van a estudiar una carrera como dirección deportiva, y otros que quieren entrar al Heroico Colegio Militar, Ajá, donde está ajá. Dylan y está Alejandra. Entonces, digo, me da gusto porque van a ser los primeros profesionistas dentro de su familia en cuántas generaciones. Y eso en automático, ya llegando un profesionista a tu hogar, va a cambiar las cosas. Y eso es esencial porque en la forma en que se les formó, se les educó, se les llevó, se les guió,
pues van a dar alternativas y soluciones a sus comunidades. Yo no creo que sean tan crueles como para decir, pues mejor me voy y ahí háganse bolas. Algo van a hacer. Y espero que en sí todo esto les haya servido. Entonces, es esencial. Y hay otros chicos que, por ejemplo, Josué, Elizabeth, Brenda, que están en Anáhuac, que no son triquis, pero que estuvieron con nosotros y que hoy están becados gracias al programa. Bueno, pues nos da mucho más gusto, pero más responsabilidad. Entonces, sí es importante de que los niños sigan los procesos educativos, porque la educación es como una pirámide. En la base son muchísimos, lo que es primaria y secundaria, hay muchísimos alumnos, infinidad. Llega al medio superior, de esta base se reduce. Luego llegas a la universidad y se reduce más. Llegas a acabar la universidad para estudiar una maestría y se reduce más. Y luego un doctorado, no, pues se reduce muchísimo. Entonces, ese es un problema de los procesos de educación dentro de nuestro país, que no se le da ese impulso, esa motivación, esa proyección. Aparte de que también estudiar en México una carrera universitaria es cara, a pesar de que puedas decir que es una escuela pública, se invierte y se invierte bastante. Claro. No crean que porque estudian en una escuela pública ya va a ser todo gratis. No, hay que invertir, se requiere investigación, material, libros, las prácticas, viajar, poner, equipos, muchas cosas, son muchos factores. Y en una escuela privada, bueno, pues imagínate, es mucho más, o es el doble. Entonces, estudiar en México sí es algo complicado y se gasta. Y terminas después la carrera y viene otra problemática. Yo tuve un compañero en el TEC de Monterrey que tardó 3 años en conseguir un trabajo y ya desesperado, dice, metí proyectos en esto, tuve las mejores calificaciones, nomás que los proyectos que trato no se dan. Y ya porque aportas aquí, aportas allá, y total que mejor tiré mis proyectos y me metí a trabajar aquí, después de 3 años. Entonces, tampoco te garantiza el que tú estudies en una escuela de prestigio un trabajo de prestigio. Entonces, como cualquier persona, cuando entra a una empresa o en algún lugar, hay que picar piedra y empezar desde abajo y ir creciendo de acuerdo a tu actitud, tu disciplina, tu desempeño, tu liderazgo, ahora sí que la iniciativa y todo esto va a depender. Entonces, sí es importante también fomentar en la parte educativa de todo esto que estamos hablando, la creatividad, para que eso del chico, bueno, pues también pueda competir con mucha gente. Entonces, la verdad me ha tocado estar con algunas empresas en Europa, en España específicamente, que contratan a muchos deportistas que fueron jugadores profesionales de básquetbol o de fútbol. Y los contratan, ¿por qué? Y yo sí le pregunté a un directivo del Barcelona y le decía, bueno, pero ¿por qué contrataron a este? ¿O por qué contrataste a esto? Y él me decía que porque saben trabajar en equipo y porque saben liderar y porque son disciplinados y respetan un horario. Y algo más importante, de que no solo es eso, de que saben trabajar en equipo y son competitivos, les gusta la competitividad. Entonces dices, ay, eso no lo había visto. Y eso es muy esencial. Entonces tú dices, ¿cómo está estructurado en nuestro país la educación? ¿Cómo se está mecanizando esta parte de la educación, de la estructura, del desarrollo, de la competitividad? Porque dicen que al niño no hay que cultivarlo para que compita. Pero yo te soy honesto. Tú en tu etapa adulta compites. Entonces, hoy vas a pedir un trabajo, vas a competir con otros 100, no creas que con 2 o 3, con otros 100. Sí, claro, y si llegas a tu trabajo y te dan el trabajo, vas a competir con otros 50 allá adentro. Entonces, es un mundo de competitividad y más hoy que en día con la mercadotecnia es mucho más. Entonces, sí es esencial todo esto que se tiene que hacer. Sí, la verdad es que son muchos frentes, ¿no? Como dice, la verdad es que es muy complicado, ¿no? No solamente el convencer a los chicos de tener una carrera, de estudiar, sino obviamente mantenerlos motivados. Obviamente, como dice, el ámbito familiar a veces ayuda, a veces no ayuda, inclusive también en la escuela a veces no ayudan, a veces ayudan, ¿no? La verdad es que sí es muy complicado, muy multifactorial, la verdad, este tema, ¿no? Y
cómo llegar o cómo Sí. triunfar con algunos de estos chicos, ¿no? Y la verdad lo felicito por todo el trabajo que hace, porque, pues, digamos, por lo menos empieza a haber algunos casos de éxito en este proyecto de ustedes, ¿no? Y mucho más que todavía, como decía la presentación, que el sueño es llevarlo de alguna manera a toda la República, ¿no? No solamente para las comunidades aisladas, en este caso de Oaxaca, sino en una de esas, pues, llevarlo a toda la República, ¿no? Entonces, la verdad Sí, es yo un creo esfuerzo. que sí, es algo muy esencial porque la motivación es un reflejo de la persona. Entonces, muchas veces me preguntaban cuál es la motivación que le ponemos a los niños para que desde que empieza el partido termine Ajá, corriendo como hasta el final del juego. claro, Entonces, ajá, cómo es que tienen esa fuerza, esa voluntad? Y es parte de la educación eso, el explicarle al chico el por qué va a correr 10 vueltas, para qué le van a servir, y por qué claro, tiene que hacer 100 tiros, por qué tiene que hacer 100 coladas, por qué es que él aprende más lento que sus compañeros, por qué de repente el chico ya se estiró y mide hoy 1,80 y yo sigo en 1,60. Entonces, ajá, es hacerles reflexión y una aceptación de su persona. Eso es muy esencial. Explicarle a los niños de que se acepten tal como son, de que no tengan ese problema de complejos. Y esa es parte de mi motivación hacia los niños o los jóvenes, es de acéptate tal como eres. Que si eres bajito, alto, flaco, gordo, delgado, prieto, guaro, güero, galán, feo, lo que que sí, sea, tiene que existir la aceptación de quién eres. Y eso es algo que yo busco en los chicos por medio del deporte. Acéptate. Y vamos a colocar al chico en donde él brille, no donde no brille, porque también de eso es el deporte. O sea, porque a mí me tocó ver que porque mide 1,90 tienes que jugar en la parte baja del deporte, el básquetbol. No, ajá, no, no, pues si mides 1,90 y tu físico no te da, pero tiras bien de fuera y te gusta colar, pues juega abierto, sí, porque claro, a fuerzas abajo. sí, sí, Entonces, claro. es buscar las cualidades físico-atléticas, mentales, creativas del alumno por medio de la educación para que estos chicos rindan en el deporte. Para mí, me decían, ¿por qué es que tus chicos juegan a ese ritmo y tan compactos, en un juego en equipo? Digo, Ajá, porque leen, porque estudian, porque tienen disciplina, por eso juegan así. Porque si yo te digo que entrenan 2 horas diarias, pues tu equipo también entrena 2 horas diarias. claro, ajá, claro, Como tú, como yo, como en todos lados, solo hay una ajá, diferencia. Los chicos tienen disciplina desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la noche. Y no son niños infelices, son niños felices. ¿Por qué? Porque son conscientes de su futuro, son conscientes de su situación social, de su situación actual y de lo que quieren hacer en su futuro. Entonces, eso es lo que he hecho a través del deporte, de que los niños o los jóvenes sí se motiven para que hagan el deporte de alto rendimiento, de élite, y brillen en su vida. Y que crezcan sin complejos, que crezcan sin ataduras, que crezcan libres. Pero para que puedas ser libre, necesitas estudiar, necesitas comprender la lectura, necesitas salir de tu ámbito, conocer, dialogar, platicar, y eso te va a hacer más libre. Pero si solamente estás en tu círculo, encerrado, pues va a ser muy difícil que en realidad tú puedas desenvolverte en un ámbito de tiburones, como dicen por ahí los coaches que ahora hay tantos por internet. No ajá, los sí, sí, critico, un saludo a todos, pero, o sea, híjole, es como decía un amigo, imagínate que hubiese un montón de estudiantes con doctorado. Imagínate, me va a atender un chavo con doctorado en mi servicio de mesero. Pues en cuánto me va a salir nada más el servicio del amigo, ¿no? O sea, claro, también hay que hacer conciencia de quiénes pueden llegar tan alto y quiénes no tienen la capacidad. Pero quienes no tengan la capacidad, yo recuerdo mucho a mi mamá que me decía, mira hijo, si no vas a ser un buen estudiante y vas a querer barrer, bueno, pues ser el mejor barrendero, pero ser el mejor en algo. O sea, a lo mejor no puedes llegar a ser ese gran doctor, ese gran arquitecto, ingeniero, pero lo que vayas a hacer, ser el algo mejor. O sea,
si vas a ser un taxista, sé el mejor taxista, con el mejor servicio, el mejor vehículo. De ahí te sale una flotilla y ya tienes un control, pero bajo tus propios ideales, bajo tus principios, con tu ideología. O sea, podemos ser importantes en cualquier ámbito, siempre y cuando estemos dispuestos a pagar el precio, que es la disciplina. Ese es un factor fundamental. Y el único que te puede poner un stop en tu vida, de tu crecimiento, de tu desarrollo y de lo que quieres ser en realidad para alcanzar tus sueños, eres tú, nadie más. No hay otro, no le eches la culpa a mamá, papá, el maestro, el entrenador. Claro, al final. En serio, por eso es que no pude llegar, es mentira. Claro, no somos nosotros, eres tú. El único que te va a poder parar en esta vida eres tú mismo. Así que sí es importante que los jóvenes entiendan que pueden triunfar siempre y cuando quieran hacerlo, porque si no lo quiere hacer y no quiere triunfar, no lo puedes obligar, o sea, nunca lo vas a obligar y vas a tener muchos problemas, te vas a acabar tú, lo vas a acabar a él, vas a terminar enfermándote tú y él se va a ir. Y mientras tú te acabaste ahí, todo enfermo con diabetes, con problemas de crisis nerviosa, el chavo se va a ir a divertirse, a tomar por ahí todo ese rollo. Entonces, hay también que aprender a entender a los jóvenes cuando ya no. Entonces, cuando ya no, pues dejarlos libres, que conozcan, que vean la realidad, que órale pues, ¿quieres esta vida? Adelante, ve y cuando entiendas y ya hayas aprendido, porque vas a aprender, vas a mejorar, eventualmente uno aprende. Sí, te vas a meter en otro ámbito, ya regresas, y aquí ya vamos a ver cómo nos toca por ahí. No sé si te ha tocado ver en la ciudad, aquí en Oaxaca, hay un camión de tabiques, y atrás dice, y me encantó, ojalá haya en la Ciudad de México, pero me encantó ese lema que dice, va transportando un montón de tabiques el camión, y dice atrás, los libros pesaban menos. Y se me quedó así como que, wow. Sí. O sea, yo con ganas de alcanzarlo, taparle el paso y darle la mano al chofer y decirle gracias. He leído muchos libros, pero lo que usted me acaba de mostrar, con ejemplo, claro. No, me ha marcado. Y me acuerdo que mi hijo iba conmigo esa vez, y hace poco, hace 8 días lo vi, y me marcó esa historia. Dice, me acuerdo que me decía, porque tiene que estudiar, os digo, hay mucho trabajo y aparte la disciplina que existe en el colegio militar, pues imagínate. Sí. Pero pesado. Llega a fines de semana, tú piensas que va a descansar y no, se pone a estudiar. Y me decía, me acuerdo mucho, cuando yo estoy cansado, me acuerdo mucho del señor del camión de tabiques que atrás decía, los libros pesan menos. Así que si esto es cansado, entonces quiere decir que los tabiques pesan el doble, así que mejor me pongo a estudiar. La verdad, muy buen lema. Y me gustó mucho. Yo espero algún día poder compartir con ustedes desde Oaxaca, que nos visiten y hacer esta charla. La verdad sería muy padre hacerlo presencial y ver las condiciones rurales que existen en Oaxaca y de ahí irnos a la Ciudad de México y te vas a dar cuenta que son los mismos problemas. A lo mejor clases sociales diferentes, pero la problemática es la misma. Te lo juro. Entonces, sí sería padre hacer estas dinámicas y que hayan papás involucrados y que participen y que den su punto de vista. Y digo, no somos los máster de la educación, pero sí somos las personas que estamos ahorita en la batuta de estos programas y por ende, digo, tenemos muchos años en esto y nos han llevado a enfrentar situaciones a veces muy complejas, muy tristes, pero que hemos sabido sobrellevarlas y las que no, bueno, si yo no puedo, muy sencillo, consulto a David para que me apoye y David no puede, pues va a consultar a Julio y Julio va a consultar, pero podemos hacer un núcleo de trabajo muy, muy bueno. Mucho más extenso. Y la verdad, se pueden hacer muchas cosas para la educación. Claro que sí. Pues la verdad es que sí, le agradecemos muchísimo y sí estaríamos apuntadísimos en ese sentido a hacer esa dinámica presencial. Siempre y cuando esta pandemia nos deje, pero sí, la verdad es que sí. Fantástico, ¿no? La verdad es que sí. Usted que ha vivido los dos mundos más de cerca, la verdad estaría fantástico que nos acompañara o que nos permitiera efectivamente vivirlos también la experiencia, ¿no? La verdad le agradecemos muchísimo todas sus palabras, todas sus explicaciones, sus anécdotas. La verdad es que fue una delicia platicar con usted, coach. No.
los que nos están viendo, ¿cómo podríamos contactarlo, ayudarlo? ¿Alguna forma de apoyar a la causa, ¿no? Al proyecto? Bueno, sería por medio de mi correo, por el Facebook. Ajá, Mi cuenta es Sergio Zúñiga, o está la de la IN, la Academia Indígena de México, ajá. o por mi correo electrónico es director-avin@hotmail.com, y con gusto pues podemos responder a todas sus dudas, todas sus preguntas. La idea es sumar, no restar. Claro. Las personas que estamos al frente de este tipo de proyectos de educación, nuestra obligación es sumar. De nada me sirve tener 100 libros si no los comparto. Sería muy poco patético de mi parte. Entonces, la verdad, yo encantado. Y el deporte, hoy le tocó al básquetbol, ser el motor o el impulsor para que muchos niños estudien. Entonces, puede ser lo mismo en el fútbol, en el atletismo, en fin, a mí yo me ha tocado tuve la oportunidad de estar con una chica en un programa de educación de TED, una chica que ganó el Mundial de Matemáticas, me parece, se me olvida ahorita el nombre de ella, creo que es Carla, y gran persona, y la verdad cada vez que la veo, te veo a ti y veo tus clases, me acuerdo mucho de ella, y ella me decía mucho, ¿no? Que le gustaría que a todos les gustaran las matemáticas. Y yo sinceramente le dije, es que no a todos nos entran las matemáticas, entonces no tan a gusto las vamos a ver, pero la verdad es un placer estar con ustedes, te agradezco el espacio, un abrazo a la familia, a Danaí, a Arki, y la verdad espero que se abran más espacios con temas más padres, y por qué no invitar a otros personajes. La verdad a mí me gustaría que fuéramos 4 o 5 debatiendo, estaría muy padre. Sí. Y yo con gusto, Claro, no, el detalle es que como han sido temas un poquito aislados en ese sentido, por eso nomás ha sido como más personal, ¿no? Ah, ok. Pero la verdad es que sí, digo, como bien lo dice, ¿no? De alguna manera nosotros que somos cabeza en estas actividades para el desarrollo de la educación, podríamos hacer una buena discusión y pues ponernos de acuerdo en varias cosas, ¿no? Y la verdad es que sí sería fantástico tener a más de uno aquí, ¿no? Con una mesa redonda o algo por el estilo. Sí, no sé, se me ocurre un maestro de una comunidad rural y un maestro de una comunidad urbana, como el maestro apenas de Michoacán, ¿no? Que le exigió a su gobernador que pues cumpliera, que apoyara la educación y lo difícil que es poder trabajar como maestro en estas áreas, y creo que por andar de exigente le recortaron el sueldo. Entonces te imaginas cómo le voy a hacer, o sea, si no hablo soy un inepto, y cuando hablo peor. Así que creo que estos temas, estas plataformas van a ayudar mucho, y la verdad sí, un placer, y esperemos que hacerlas con gusto. Yo me comprometo a invitar amigos que yo sé que les va a gustar esta dinámica, y está muy padre. Y lo más padre es que nos dejas hablar, y luego que a mí no me gusta hablar mucho. No, encantados, la verdad, muy bien. Sí, sería muy buen ejercicio, la verdad. Estaremos al pendiente a ver si se logra hacer en un futuro, esperemos cercano, ¿no? Esta dinámica. Claro que sí. Pues muchísimas gracias, la verdad es que fue una delicia, como les había dicho, platicar con usted. Si no es en la mesa de ronda, esperemos tenerlo de nuevo por aquí con algún otro tema o algo por el estilo. Igual un abrazo por allá a todos, a toda la academia. Les agradecemos muchísimo el tiempo, tanto ahorita usted con la plática como la que tuvimos con los chicos aquella vez. Les agradecemos muchísimo todas las experiencias y comentarios. No, gracias a ustedes, a ti, David, a Arki, Danaí, a Monito Científico, que no baje los brazos porque es el inicio de muchas cosas buenas. Un fuerte abrazo, saludos a la familia y un saludo a todos los que nos ven. Muchísimas gracias, y gracias a todos que nos vieron. Espero que les haya servido muchísimo la plática, que haya sido de su agrado. Por ahí nos dice inclusive un comentario de Eli Sánchez, excelente charla, la verdad es que sí. El coach nos contagió de esta motivación, espero a más de uno, y entonces por aquí nos estaremos viendo en alguna otra charla en el laboratorio del Monito Científico. Les agradecemos a todos y pues nos vemos en la siguiente. Hasta luego. Hasta luego, que esté bien. Y hasta luego a todos, chicos.